ponencia llevo con ella pues más de 10 años haciéndola. Voy sustituyendo cosas y ampliándola. Y bueno, pues me dijisteis que hiciera esta ponencia y aquí os la traigo. La importancia de la medicina integrativa en tiempo de pospandemia con la 5G y con todo lo que está sucediendo. ¿Pasamos? ¿Cómo enfermamos? Pues realmente enfermamos por todos los sentidos hoy en día, más que nunca, y por todo aquello que no vemos ni sentimos. Entre ellos tenemos la alimentación, todos conocemos los alimentos transgénicos, los industrializados, etcétera, etcétera. La bebida, que luego nos hablarán sobre el agua del grifo o agua embotellada, que hay una ponencia muy buena al final de la tarde, pues nos explicarán si es buena el agua del grifo o es buena el agua de botella, las sustancias que lleva, y el agua del grifo sabemos todos que no tiene composición y si la pides te dicen que no te la van a dar. El olfato, por los contaminantes que todos respiramos en el aire, todas las noticias que hemos podido leer y escuchado cómo los contaminantes del aire nos pueden afectar en nuestra propia salud. Ya lo hemos visto en el confinamiento, cuando no había coches, no había aire contaminado, veíamos el cielo precioso, el aire, podías cantar los pájaros, etcétera, etcétera. Visión y la acústica, pues por todas las noticias denigrantes que nos podemos desayunar, comer y cenar todos los días, o aquellas personas que utilizan el MP3 o el MP4 a tope en nuestros oídos, fastidiándose el tímpano y el nervio acústico. Y las ondas electromagnéticas, que es lo que trae la ponencia, que es lo que nos rodea, pero que no vemos ni percibimos, pero nos afecta. ¿Y cómo nos afecta? Pasamos. Bueno, esto fue una de las primeras noticias que saqué, como podéis ver la fuente abajo, de un periódico que dice: usar teléfonos celulares durante el embarazo puede dañar seriamente a su bebé. Se hizo un estudio en 13.000 niños, en personas embarazadas, y vemos que el resultado que dieron fue que el 80% había una mayor probabilidad de sufrir dificultades conductuales, el 25% mayor riesgo de problemas emocionales, el 34% mayor probabilidad de sufrir de dificultades sociales y el 35% mayor riesgo de ser hiperactivos. Por lo cual, la tecnología ya cuando comenzó, pues ya producía estas cosas, con lo cual ya era mínima la tecnología, es decir, 1G, y ahora ya estamos hablando casi de la 5G. Pasamos. Las patologías asociadas con la exposición al teléfono móvil nos lo cuenta el Diario Médico, que lo saca de Europa Press, nada más y nada menos que el día 29 del 06 del 2007, y nos dice que utilizando el teléfono móvil constantemente, pues por salud pública, nos da a cada uno de nosotros, sin que nos demos cuenta, pues podemos padecer una fatiga, tendencia depresiva en algunas personas, desórdenes del sueño por la alteración de la melatonina, de la piel incluso, así como de problemas cardiovasculares, dificultades de concentración y pérdida de apetito. Y estamos hablando de un estudio en aquel entonces que estábamos con 900 y 1800 megahercios. El estudio abarcó a 97 personas de ambos sexos, de edad comprendidas entre 14 y 81 años y con una media de 39 años. Y los resultados pues son lo que hemos dicho anteriormente, y le puedes añadir ahí pues la cefalea, las náuseas, la alteración de la audición, que incluso yo he tenido problemas de audición con mi primer teléfono, me di cuenta de ello y ya no he vuelto a ponerme el teléfono en el oído, lo utilizo con cascos, pero no inalámbricos, sino alámbricos. Pasamos. La OMS realiza un estudio de la telefonía móvil, porque estaban continuamente que si hago un estudio aquí o hago un estudio allí y tal cual, lo que obligaron a la OMS que hiciera un estudio, y bueno, pues salió en octubre del 2009 en el Daily Telegraph, y bueno, pues la propia OMS decía que posiblemente podía producir tumores cerebrales a largo plazo. Es decir, que el riesgo estaba ahí de manera significativa y podía estar relacionado los teléfonos móviles con
problemas en el cerebro, en diferentes tumores cerebrales. E incluso está catalogado dentro de la OMS como potencial cancerígeno, pero la gente sigue, como vemos en la calle, en las reuniones, al lado de nuestros amigos, con el teléfono en la cabeza, tiempo y tiempo y tiempo, sin darse cuenta que hay que ponerse un pinganillo. Adelante. Aquí vemos las hebras de ADN, la mutación que hace el gen supresor del tumor en rojo. Entonces, cuando este está irradiándose con campos electromagnéticos, deja de suprimir y se produce la alteración, que la vamos viendo, las diferentes imágenes van mutando, van provocando los proto-oncogenes y estos terminan dando pues una alteración genética y esto termina dando una enfermedad y esta enfermedad termina produciendo metástasis. El sistema inmunitario es más fuerte por la noche. Lo hemos escuchado en la ponencia anteriores, que hay que dormir bien, a pierna suelta y todos lo mejor posible, porque es la manera de podernos antioxidar con la melatonina, relajarnos y coger energías y potenciar todo. Aquellas personas que vienen a la consulta diciendo es que duermo pero me levanto cansado, ahí tiene un problema y a ese problema hay que añadirle una medición en su casa a ver si tiene wifi del vecino, tiene wifi de él o, por ejemplo, tener el teléfono móvil en la mesilla y no apagarlo. Entonces se hizo un estudio, como veis, en Diario Médico, en redacción de Diario Médico, del día 12 del 12 del 2008, en la mosca de la fruta. Han puesto de manifiesto que la respuesta del sistema inmunitario se fortalece durante la noche debido a las proteínas que intervienen en el ritmo circadiano, resulta un reconstituyente durante el sueño. Entonces esto se hizo en Estados Unidos y se da cuenta uno que si esto ocurre en la mosca de la fruta, pues en humanos es mayor aún, porque somos, como muy bien he oído a alguien decir, una máquina perfecta biológica. Y esa máquina perfecta biológica tenemos que tratarla biológicamente bien. Entonces, el sueño es fundamental y el sistema inmunitario mucho más aún. Adelante. Ahí tenemos el espectro electromagnético. Todo esto lo hemos estudiado todos en física y, como podéis ver en la imagen de la derecha, con diferentes colores, solamente vemos en el centro un poquito con nuestros ojos. Lo demás no vemos nada. Si viéramos con los ojos toda la cantidad de electromagnetismo desde un lado al otro de la escala, yo creo que no solamente nos entraría miedo, sino que posiblemente veríamos todo el campo electromagnético que hemos estudiado en física y sería algo inarrable, porque como veis, cada frecuencia que existe vale para una cosa. El campo electromagnético del cosmos, otro vale para hacer diagnósticos o placas, TAC, resonancia nuclear magnéticas, o tomando el Sol tienes electromagnetismo del propio Sol con todos los rayos que emite el Sol. Podemos tener incluso infrarrojos para calentarnos, el microondas. Podemos utilizarlo hoy en día para transmitir nuestra voz inalámbrica a cualquier sitio de un aparato. Y todo esto se ha hecho un boom de tal manera que estamos todos rodeados a nivel de la Tierra. No hay ni un centímetro cuadrado en la Tierra que no haya una onda electromagnética. Entonces tenemos que tener cuidado por todo esto. Pasamos. Aquí vemos un electrocardiograma normal a la izquierda. Y si te pones un teléfono móvil en la oreja durante mucho tiempo, muchas horas, terminas viendo un electrocardiograma, un electroencefalograma alterado. Y para que el electroencefalograma alterado vuelva al equilibrio normal, pasan muchas horas. Y como esas horas no las dejamos en reposo,
pues seguimos hablando, seguimos conversando, seguimos llamando por teléfono, siempre estamos alterados. Y estas ondas electromagnéticas alteradas de nuestro encefalograma, pues llega un momento que esa alteración termina afectando a la materia. Y es cuando podemos tener pues lo que nadie quiere tener, que puede ser un tumor de diferente categoría y diferente nombre. Pasamos. Aquí vemos, gracias a la página web de Salud Geoambiental, a la parte izquierda tenemos un niño pequeño, de 5 años, de 10 años y un adulto. Como vemos, si ponemos un teléfono móvil en su oreja izquierda, cómo penetra el campo electromagnético en un niño de 5 años, cómo penetra en el de 10 años y cómo penetra en un adulto. Por eso nos han aconsejado siempre que a los niños no le dejemos un teléfono móvil para que se lo ponga a la oreja. Sabemos que los papás, para que no les dé mucho sus hijos el rollo, lo que hacen es ponerle el teléfono para que vea cosas de dibujos animados, etcétera, etcétera. Pero no ponerlo a la oreja ni que llamen por teléfono, siempre separado de la cabeza y con el altavoz, o si no, con cascos. Porque como podemos ver, el cerebro de un niño no está formado y el de un adulto ya está formado y como vemos es mucho más, penetra más difícilmente en un cerebro adulto que en un cerebro pequeño que no está formado. Pasamos. Aquí tenemos un cóctel de radiaciones de diferentes aparatologías, entre las terrestres que no vamos a tocar hoy, como es la red de Curry, la red de Harman, las geopatías, etcétera, que podemos tener cualquiera en nuestra casa, en nuestra oficina, en la calle, también nos puede perjudicar y ahora veremos cómo perjudica incluso a la naturaleza. La torre que todos conocemos con antenas de diferentes tipos, que si la TDT, que si la telefonía móvil, que si el repetidor de cualquier televisión o de cualquier cosa que podemos poner ahí, infinidad de antenas en todo nuestro mundo. No, tenemos incluso teléfonos inalámbricos y teléfonos electrónicos al lado de nuestra mesilla, tenemos la wifi abajo, el teléfono móvil que es como nuestro ordenador en la mano. Por eso unos dicen, no, es que yo con mi teléfono hago de todo, es mi oficina. Sí, es tu oficina, pero tu oficina te está irradiando constantemente. Entonces tenemos que saber qué tenemos que hacer para que no nos irradie, porque podemos llevar el teléfono en el bolsillo, podemos llevarlo en la parte de atrás de los glúteos, podemos llevarlo incluso, como hemos visto, el teléfono en el bolsillo al lado del corazón, que tampoco es bueno, etcétera, etcétera. Cuanto más alejado de nosotros, mucho mejor. Es una microonda. Pasamos. Entonces, ¿cómo solucionar todo esto? Pues si utilizamos pinganillos, pues podemos utilizar este que estamos viendo, que lleva un trozo de plástico que a través de él va en vacío y no va con el cable. Estos ya son más complicados de encontrar. Yo tuve uno y para volver a encontrarlo me costó, pero bueno, puedes utilizar uno que sea con cable, pero no utilizar los inalámbricos esos blancos que estamos usando constantemente. Incluso utilizan, pues los cantantes, utilizan casi toda la población hoy en día, los de televisión, etcétera, etcétera, porque a la larga te los encuentras por la calle, hablas con ellos y te dicen que tienen pitillos en los oídos o tienen problemas en la audición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la onda electromagnética en los oídos. No solamente disminuye la audición, sino podemos tener acúfenos. Y cuando tenemos acúfenos ya nos metemos en un tema que a nadie le gusta, escuchar un pitido constantemente a diario. Luego, ¿cómo podemos dormir? Pues ahí vemos un colchón, el cual pues tenemos un cielo de cama, que lo mismo que ponemos, luego veremos en las ventanas, lo podemos poner en nuestra cama como si estuviéramos viviendo en África, para que no nos pique la mosca sesé o diferentes insectos. Pero dentro de ahí estaremos como si estuviéramos en una caja de Faraday y estaremos mucho más cómodos y dormiremos mejor. Yo lo que hago cuando voy a los hoteles es cortar un trozo de este cielo de cama, lo pongo encima de la cama
y noto que no tengo ansiedad, no tengo nerviosismo y puedo dormir. Porque las experiencias que he tenido en los hoteles últimamente han sido desastrosas. Y he tenido que llegar a eso, a llevarme un trozo de cielo de cama y ponerlo en la cama. Y si incluso está muy fuerte la wifi, nos podemos poner un papel de albal en la cabeza con un gorro y entonces no estamos perjudicando a la melatonina. Estaremos a lo mejor muy feos, pero dormiremos. Aquí lo importante es dormir y descansar y levantarte al día siguiente con fuerzas. Pasamos. Como vemos, este es un dibujo muy bonito. Empezamos con 900 megahercios, que era una G, pasamos a 2G, 3G, 4G y ahora, bueno, pues nos quieren meter la 5G y es lo que tenemos en este mismo momento. Pasamos. Entonces, ¿a qué viene esta ponencia más los virus? Pues vamos a hablar sobre las teorías y los fundamentos. La contaminación electromagnética y otras radiaciones. Ya existen 76 estudios científicos que nos dicen que el teléfono móvil, como la Wi-Fi y el Bluetooth, o de 3G, 4 y 5G, afecta al sistema inmunológico. Lo tenemos en ese link y podemos llegar a ver esos estudios. Y aquí tenemos una teoría que se ha hecho en imagen, que algunos dicen que puede ser así, otros dicen que no puede ser así, pero bueno, la cuestión es que si tenemos un virus inactivo y estimulamos con 5G o con 4G o con cualquier cosa, pero sobre todo con la 5G, que es la más potente ahora mismo, podemos activar el virus. Este virus activado puede estar provocando copias dentro de nuestro organismo y este organismo empezará a replicarse por todos los sitios y es lo que puede llegar a producir la pandemia. Esto es lo que se decía teóricamente y lo han dicho gente que ahora veremos. Y como veremos a nuestra izquierda, aquellos países que tenían la 5G utilizándose en la pandemia están en morado, como vemos, y estaban afectados más por infecciones, por mortalidad y por el virus del coronavirus. Ahora veremos por qué. Esto es la teoría. Seguimos. Entonces, Bartomeu Pallarás, al principio de la pandemia, que es profesor de matemáticas, de física y química, es decir, un señor que sabe de lo que está hablando, y creador del Departamento de Microbiología Marina y del Laboratorio Oceanográfico de Palma, Mallorca, y ahí tenemos el link de su YouTube, en el cual nos explica la teoría de la frontera. La teoría de la frontera significa que el país que tiene la 5G y más pandemia que el que tienes al lado, pues es la teoría de la frontera. Yo tengo 5G, tú no tienes 5G, yo tengo más infectados, tengo más gente con problemas y tú no tienes. Por ejemplo, España, hemos tenido lo que hemos tenido y todos conocemos, en cambio Portugal no lo ha tenido, Suiza no lo ha tenido. Entonces, ¿por qué? Pues los fundamentos de todo esto lo dice Luc Montagnier, lo dijo George Laskowski, como vemos las fechas de su nacimiento y su muerte, Roger Raymond Ralph, Judah Clark y Frank Morer, Erich Drach, que hicieron la moraterapia, y todo esto es por las frecuencias. Cada virus, cada bacteria tiene una frecuencia. Si tú esas frecuencias las varías con algo externo, estás potenciando que esas frecuencias estén en el organismo funcionando. Entonces, el fundamento es ese, porque nos lo dio todos estos investigadores, que no se quiere dar a conocer porque no interesa, porque la que no interesa es la física, lo que interesa es la química, pero hay que saber que medicina integrativa o medicina es física y química, somos yin y yang. Entonces Bartomeu lo que hizo fue un estudio y lo determinó la teoría de la frontera. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que donde existe países que se ha implantado la 5G, como él dice, que tenemos a USA, España, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Irán, China y Corea del Sur, son los países que más pandemia hemos sufrido. Y son los países que comenzaron con la 5G. En
En cambio, países que no están, como por ejemplo Portugal, Suiza y otros muchos, pues no han tenido tanta pandemia como la que hemos sufrido nosotros. Y esta es una de las teorías y luego los fundamentos de los investigadores que hemos dicho. Pasamos. Por ejemplo, en Italia, que después de China nos afectó a Europa y sobre todo afectó a Italia, a la parte norte de Italia, pero hubo sobre todo un sitio especial llamado San Marino, que estaba contaminadísimo de gente con la pandemia. E incluso fue tan brutal en la pandemia en San Marino, que incluso salió en los periódicos. Podemos pasar a la siguiente. Hasta los periódicos, como veis. ¿Qué está pasando en San Marino? Decía el periódico. El país más afectado por coronavirus del mundo. Y era porque ahí habían puesto la 5G y estaban emitiéndola. Y entonces, pues, bueno, este hombre que os he dicho anteriormente, físico, pues se dio cuenta de que relacionando las estadísticas, relacionando 5G, etcétera, etcétera, a nivel mundial, pues llegó a la conclusión de lo que estamos hablando hoy. Pasamos. Y bueno, la 5G va para largo y lo que tenemos que tener es mucha seguridad. Entonces, como podemos ver a nuestra izquierda, pues ya 180 científicos y médicos en 36 países recomiendan un retraso en el despliegue de la tecnología 5G, hasta que los peligros potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido investigados por científicos independientes a la industria, cosa que aún no se ha hecho. Ahí tenéis el link de la noticia, pero esto se veía venir hace unos meses para acá. Ya había un manifiesto de científicos afirmando de que esto no se podía poner en marcha porque era peligroso. Se reían de estas personas hasta que, bueno, pues incluso hasta nuestro presidente del gobierno, cuando fue presidente, dijo que íbamos a poner la 5G en España como fuera. Y lo han debido de poner, porque han hecho pruebas, como podemos ver a nuestra derecha, en Talavera de la Reina y en Segovia. Y en cambio, arriba dice que Suiza y Países Bajos la han bloqueado hasta que no se demuestre que no es nociva para la salud. El veto temporal de Suiza ha salido adelante con 58 votos a favor, 28 votos en contra y una abstención. Y de allí se vota todo. Incluso se votó si quería la gente acupuntura, homeopatía, medicina integrativa, etcétera. Aquí deberíamos hacer lo mismo, votar a ver qué opina la población. Incluso podemos decir que el Consejo de Estado, helvético, solicitó a la Organización Mundial de la Salud que ellos no iban a poner la 5G y que deberían hacer estudios independientes para saber si realmente esto perjudica al ser humano, a los animales y a las plantas. En cambio, España, el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencia y Salud garantiza que los niveles de radiación son inferiores a los que se recomienda la OMS. En su último informe confirma que la exposición a estas radiaciones no tiene efectos adversos para nuestra salud. Y España, de momento, solo se lleva haciendo unos cosas de proyectos pilotos en Talavera de la Reina y Segovia. Eso es lo que dicen. Lo que realmente no sabemos si es que yo la antena que tengo enfrente de mi casa pues me está emitiendo 5G o no, porque no tengo teléfono 5G. Pasemos. Aquí vemos a Suiza, sin mascarillas, paseando por la calle. Esto no tiene ni 15 días. Se lo vi a Rafa Pal en Twitter, me llamó mucho la atención, mientras que estamos aquí en España con la mascarilla desde que nos lo dijeron, al final de la pandemia casi, y todos por la calle con el calor que hace y luego pues los problemas que puede dar. Pues si no la lavas bien o etcétera, etcétera, no la cambias, pues puedes tener bacterias, hongos, aumento del CO2 con la mascarilla, y la gente va al médico incluso hasta por dermatitis en la cara. Pasamos. Yuri Feldman, del Centro Médico de Hadassah de Jerusalén, en Israel, dice que la 5G, el 90% de la radiación se absorbe por la piel
mediante los terminales de los conductos de las glándulas sudoríparas, envía señales al interior del organismo, alterando la hemoglobina y el oxígeno, y esto nos va a producir una hipoxia. Luego, si hay una hipoxia, termina bajando el sistema inmunitario. Una bajada de inmunidad puede coger cualquier microbio, por eso los pacientes con baja inmunidad se ponen las mascarillas, y lo sabemos nosotros cuando una persona ha sido trasplantada o una persona ha sido tratada con quimioterapia, por ejemplo, van por la calle con mascarilla. Ahora ya nos hemos concienciado que cuando tengamos una gripe, un constipado, un catarro nasal, etcétera, nos pondremos una mascarilla, pues como hacían los chinos y hacían los japoneses. Ya nos hemos mentalizado en eso. E incluso nos han metido el miedo de tal manera que es que la gente va incluso con la mascarilla dentro del coche. Y todos los demás síntomas que puede afectar al sistema inmunitario, todo esto, pues como bien dice Yuri, nos puede dar nerviosismo, angustia, taquicardia, insomnio, dolor de cabeza, cansancio, etcétera. Y tenemos que mirarlo. Tenemos no solamente que pensar que puede ser un problema químico, sino que tenemos que pensar cómo estamos utilizando y qué hábitos tenemos con la telefonía móvil, con la wifi, etcétera, etcétera. Pasamos. Esto lo saqué hace 2 días del Mundo. Como veis, Huawei ya vende su aparato del P40, empezó con el P10 y ya emite en 5G. Pasamos. Aquí vemos que Bruselas, por ejemplo, ya confirma que la tecnología 5G es perjudicial para la salud humana y el medio ambiente, dicho dentro de la reunión de Bruselas. En el centro vemos la red telúrica, es decir, la red de Harman, la red de Curry, las venas de agua, cómo pueden afectar a un árbol. Tomada la foto, como muy bien dice, a la 1:30 de la mañana. Yo aquí en la calle Juan Bravo tengo otro árbol parecido a este, y eso es un tumor que le sale al árbol por irritación de algo que no conoce el árbol, ni conocemos nosotros, ni lo vemos. Pero esa irritación la tiene el árbol y está viviendo ahí y produce eso. Y luego a nuestra derecha, pues vemos las manifestaciones que incluso Miguel Bosé ha dicho por el Twitter hace poco, y podemos leerlo. Una vez que active la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Pero nuestro presidente, El Salvador, el nombre del gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro, supremacista y, como de costumbre, sin el permiso de la ciudadanía. Solo pretende informar sobre la situación anunciada, hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo, yo digo, no a la vacuna, no a la 5G, no a la alianza España-Bill Gates. Esto lo dice Miguel Bosé, y como todos sabemos, cuando habla un periodista famoso, cuando habla un deportista famoso y conocido, cuando habla un cantante, cuando habla alguien que es del pueblo y popular, se le hace más caso e incluso hace más daño. Si yo hablo o hablamos nosotros, no llegamos. Pero bueno, esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que en todos los países del mundo ocurre lo mismo. Pasamos. Y ahora, por último, ya las soluciones a la contaminación electromagnética que podemos hacer nosotros mismos. Primero, apantallar la casa. Primero de todo, medir la casa y apantallar la casa. Segundo, no usar la wifi dentro de la casa y sí utilizar el cable, como estamos haciendo ahora para hacer esta ponencia. Y después, si tenemos que utilizar la wifi, pues para bajar los datos, para actualizar el teléfono, eso se hace en menos de 5 o 10 minutos. Pero no tener la wifi todo el día pegando por todas las paredes de nuestra casa. Por eso digo, no utilizar la wifi en casa y no tenerla constantemente como si tuviéramos la antena del teléfono móvil frente de nuestra casa. Tercero, tapar las ventanas con visillos antifrecuencias y o ponernos mosquiteras de aluminio en las ventanas. Eso nos apantalla también nuestra casa. Tercero, apagar el móvil por la noche. Vamos a dormir, no vamos a llamar por teléfono, ni el teléfono nos tiene que avisar para nada. Entonces lo apagamos. Tenemos teléfono fijo, y si no tenemos un teléfono fijo, pues dejas el móvil en el otro lado de la casa, pero no lo dejas al lado de tu organismo. Y cuarto, si eres electrosensible, tenemos que utilizar vestidos antifrecuencias y a la larga
pues más de un 10 o un 15% de la gente ya utiliza vestidos antifrecuencias, incluso gorras y de todo tipo de cosas, porque lo vemos en la consulta y nos lo cuentan. Y después hay mucha gente que he visto por internet en este confinamiento que está diciendo, por favor, no contratar la 5G. Tener cuidado, si compráis un teléfono móvil hoy en día y no queréis utilizar la 5G, pues que se pueda bajar a la 4G o a la 3G, porque si lo ponéis a la 5G vamos a tener este problema de irradiación muchísimo más fuerte que la 4G, aunque bajemos el vídeo en décimas de segundo. Pero es que, ¿qué más da bajarlo en décimas de segundo que tarde 5 segundos o 10 segundos? Nos contaminaremos menos y tendremos menos microondas en nuestro organismo. Pasamos. Y esto es lo que os quería decir. Aquí tenéis nuestra página de internet, tanto de la doctora de la Paz, que es en ropaz.org, como la mía, ropaz.net, con todo el currículum y, bueno, pues la ponencia dicha y hecha, que era lo que quería contaros de los virus y la tecnología de la 5G.